Hey trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Cogeos un café, un té, una bebida que os apetezca porque como veis se viene vídeo largo dado que durante el mes de marzo he leído bastante y son libros de los que tengo muchas cosas que decir. Ha sido un mes bueno por un lado porque he leído un total de 8 libros que es una cantidad bastante buena para lo que yo suelo leer y también porque he cumplido a rajatabla todo mi TBR del marzo asiático, lo cual si me conocéis y me seguís desde hace tiempo sabréis que suele ser bastante imposible. Pero por otro lado ha sido un mal mes porque de todos los libros que seleccioné para leer durante la iniciativa de marzo asiático, no me ha gustado ninguno. Conforme vaya hablando de estos libros veremos que hay matices, que no es que sean libros absolutamente espantosos, bueno, algunos sí, sino que simplemente son lecturas que, aunque a priori parecía que estaban hechas para mí, pues al final ha resultado que no ha sido así y que no me han terminado convenciendo por diversos motivos. Pero bueno, no vayamos adelantando acontecimientos porque voy a empezar a hablaros de las dos novelas que he leído al margen del marzo asiático y que casualmente han sido mis dos mejores lecturas del mes y además una de ellas con bastantes probabilidades para entrar en mi top de mejores lecturas, así que en este sentido estoy bastante contenta y es realmente lo único que rescataría de mi mes de lecturas. Voy a empezar con mi mejor lectura del mes, una lectura que yo ya sabía que me iba a encantar porque es de una autora que leí por primera vez el año pasado, por lo que yo iba sobre seguro leyéndome una novela de esta autora y por supuesto no me ha decepcionado. Y os estoy hablando de Ortiga y Hueso de The Kingfisher, que es una novela que por cierto ya os recomendé en el vídeo que subí la semana pasada, que os dejaré por aquí, de novelas de fantasía autoconclusiva. Ortiga y Hueso se ambienta en un reino muy pequeñito que no tiene ninguna economía potente, que no tiene ningún tipo de poder, que no tiene ejército, pero lo que sí que tiene es un puerto marítimo que es muy estratégico a la hora de comerciar con diferentes reinos. Eso ha hecho que durante muchos años tanto el reino del norte como el reino del sur hayan codiciado ese puerto, por lo que los reyes deciden que para proteger sus tierras, para proteger a sus súbditos y a su familia, lo mejor es casar a su hija mayor con el príncipe del reino del norte para que así este reino tenga interés en protegerles. Al principio parece que este matrimonio va muy bien, que por fin van a poder respirar tranquilos, hasta que de repente llega la noticia de que su hija ha muerto, lo cual compromete la alianza que ya habían establecido. Es por esto que los reyes deciden entonces casar con ese príncipe a su hija mediana. La hermana pequeña, es decir, la menor de las tres princesas y nuestra protagonista, Marra, en ese momento ya no tiene ningún tipo de relevancia política, así que decide marcharse a un convento a vivir una vida tranquila con las monjas, cuidando de animales de granja, aprendiendo de medicina, etc. Hasta que le llega la noticia de que su hermana se ha quedado embarazada y ella, como parte de la familia real, pues tiene que regresar para el momento del parto. Cuando llega al reino del norte sospecha tanto por las marcas que tiene su hermana en la piel como por las propias palabras de su hermana que el príncipe la está maltratando y que el único interés que tiene realmente él en su hermana es conseguir un heredero varón, porque esto le dará pleno poder tanto sobre el reino del norte como sobre el reino de su esposa. En este momento Marra decide que tiene que rescatar a su hermana de allí porque comienza a sospechar que de hecho su hermana mayor no murió por casualidad, sino que es bastante probable que muriera por las palizas que supuestamente le daba el príncipe, y como no quiere que su hermana mediana corra la misma suerte, se pone a idear un plan para sacar a su hermana de allí, que de hecho pasa por intentar matar al príncipe. Para conseguir llevar a cabo este plan contactará con una bruja, la llamada bruja del polvo, que le dirá que si es capaz de cumplir 3 misiones mágicas imposibles se pondrá de su lado y la ayudará a cometer el crimen. Es un cuento de hadas con un toque macabro, con una ambientación que a mí me recuerda muchísimo a Tim Burton, porque por un lado tenemos toda esta parte mágica, toda esta parte inocente, de princesas, de castillos, de hadas madrinas, de magia, pero al mismo tiempo a toda la historia le recorre como ese velo más siniestro, más tétrico, los personajes están constantemente jugando con la muerte, además los propios personajes y las circunstancias en las que se van encontrando también son bastante siniestras, porque por ejemplo tenemos a Marra, que a pesar de haber nacido y haberse criado como una princesa durante toda su vida y luego haber estado siendo monja durante muchos años, se revela que es capaz de hacer cualquier cosa por muy siniestra, cruel o ilegal que sea con tal de salvar a su hermana, como por ejemplo el hecho de que no tiene ningún reparo en decir abiertamente que está dispuesta a matar al príncipe. Luego por ejemplo también tenemos hadas madrinas, que yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza muy clara nuestra idea de hada madrina, sin embargo en este libro son bastante diferentes, porque aunque por un lado conservan todas esas características que asociamos con este tipo de personajes, tenemos a hadas madrinas que en lugar de lanzar bendiciones lanzan maldiciones, tenemos a hadas madrinas que no tienen ningún reparo en tontear con magia más oscura o con magia que está en ese límite entre el mundo de los vivos y los muertos, es decir, que
son personajes que aunque sí que están sacados directamente de cuentos de hada, la autora consigue darle una vuelta para convertirlos en personajes mucho más oscuros, acorde con el tono general de la historia. Es una novela que me ha gustado muchísimo. Esta autora escribe de verdad como los dioses, tiene una capacidad para meterte dentro de la historia increíble. Su pluma en esta obra encaja perfectamente con la historia que nos quiere contar, porque tú lo vas leyendo y te vas sintiendo como si estuvieras leyendo efectivamente un cuento de hadas, pero es capaz de meterle al mismo tiempo ese rollito macabro. Entonces tenemos como una historia muy bella, muy hermosa, muy de cuento, pero que a la vez no deja de ser siniestra. Me ha gustado muchísimo la protagonista Marra, porque por fin estamos ante una historia de fantasía donde la protagonista es una mujer adulta de más de 30 y pico años. También siento que es un personaje muy complejo porque por un lado es muy infantil, dado que siempre ha estado protegida entre algodones y nunca ha tenido que enfrentarse al mundo real, por lo que esta misión para rescatar a su hermana hará que madure a trompicones y que salga de esas cuatro paredes que siempre la han tenido protegida, primero en el castillo y luego en el convento, por lo que es un personaje que tendrá que ir aprendiendo a marchas forzadas que el mundo no es tan bonito como se lo han pintado, sino que siempre va a haber personas malas. El resto de personajes con los que se junta para llevar a cabo esta misión también son increíbles, me han gustado todos muchísimo, y después de haberme leído esta novela estoy segura de que esta autora se va a convertir en una de mis autoras de confort de fantasía. El otro libro que me leí fuera del marzo asiático fue un libro que yo llevaba bastante tiempo negándome a leerlo porque sería una relectura, pero llegó un momento en el que yo tuve que asumir que no me acordaba de absolutamente nada de lo que pasaba en esta novela, y eso que me la leí hace como un par de años, es decir, no ha pasado tanto tiempo, pero al ser parte de una saga no me quedaba más remedio que volver a leérmelo si quería de hecho continuar con esa saga, y es Corona de Medianoche, que es la segunda parte de Trono de Cristal. A pesar de mis reticencias, he de decir que estoy muy contenta de haberme releído Corona de Medianoche, porque en primer lugar me ha gustado mucho más que la primera vez que lo leí. También es verdad que cuando lo leí por primera vez yo iba ya, digamos, cabreada con la primera parte, que es Trono de Cristal, porque fue una novela que no me gustó en absoluto. De hecho creo que le puse una estrella o incluso menos, por lo que yo me leí ese segundo libro enfadada con la autora y enfadada con la saga. Sin embargo, como ha pasado tanto tiempo desde esa vez, lo he leído con una perspectiva completamente diferente, sin ningún tipo de prejuicio, solamente dispuesta a disfrutar de la historia, y eso ha hecho que no solo me haya gustado mucho más, sino que le haya subido la nota. En Trono de Cristal tenemos a nuestra protagonista, que es Selina, una chavala de 18 años que es conocida como una de las asesinas más peligrosas del reino, y que debido a sus crímenes y a una traición de gente cercana terminan enviándola a unas minas de sal a trabajar como esclava. La historia comienza cuando el rey decide hacer un torneo para encontrar a un campeón, que básicamente sería aquel que se encarga de los trapos sucios de la corona y de realizar diversas misiones un tanto truculentas, y el nombre de Selina sale para convertirse en una de las candidatas. Por lo tanto, le ofrecen salir de las minas de sal a cambio de ganar este torneo y convertirse en campeona del rey. Selina odia al rey porque básicamente es el culpable de que todo su pueblo haya desaparecido y de que su familia esté muerta, pero la alternativa es continuar como esclava, así que decide aceptar, y como imaginaréis, porque son 7 libros y ella es la protagonista, termina siendo seleccionada como la campeona del rey. Así que lo que vemos en este segundo libro es cómo empieza a trabajar para el rey. Es un segundo libro que mejora bastante con respecto al primero, porque como ya comenté en su momento, creo que aquí la autora mejora muchísimos aspectos que yo odié en el primer libro. El primero de ellos es la escritura, no me gustó en absoluto cómo estaba escrito el primer libro. Sí que es verdad que este segundo tampoco es que sea la panacea, porque a ver, Sarah J. Maas no escribe como Shakespeare, las cosas como son, pero sí que es cierto que lo he leído con muchísima más facilidad. De hecho, me lo leí rapidísimo, incluso más rápido que la primera vez, porque es súper fácil de avanzar en esta lectura. La protagonista Selina, a quien yo odié profundamente en el primer libro, aquí me ha gustado muchísimo más, no me ha resultado tan insoportable, he congeniado mejor con su forma de ser y su forma de pensar. La construcción del mundo, que en el primer libro está explicada como el culo, aquí se explica muchísimo mejor, aprendemos más sobre la magia, sobre cómo funciona este universo, y luego a nivel de trama aquí también es mucho más interesante porque es una trama mucho más compleja, con mucho más recovecos, que incluye a más personajes secundarios de los que también hemos podido conocer más. En fin, que este segundo libro me ha gustado mucho, y aunque me diera pereza releerlo, pues me alegra haberlo hecho, porque así ya puedo meterme con el siguiente libro, que espero que sea en breves para no cometer el mismo error de olvidarme de todo, y además me ha devuelto un poco las ganas de continuar con esta serie. Nos metemos ya de lleno en mis lecturas del marzo asiático, y voy a empezar con el primer libro que leí dentro de este TBR, que además fue el primer libro que me leí en el mes, y el libro que más he odiado, el libro contra el que más he despotricado mientras lo leía, cosa increíble porque es de una autora que a mí me gusta, que además es una novela que ha tenido críticas buenísimas y que nuevamente era una novela que tenía todo para encantarme. Además, una novela
que yo ya había empezado a leerme cuando os hice STBR para el marzo asiático y os dije que me estaba flipando. Y es increíble cómo pude decir eso hace un mes y ahora renegar completamente de este libro y deciros que es uno de los peores que he leído este año. Y me estoy refiriendo a Placeres mortales de Belén Martínez. Nuestra protagonista es Shichi, que trabaja como sirvienta dentro de una casa de una familia poderosa, porque el patriarca de la familia trabaja como consejero del emperador chino. Cuando muere el emperador y le sustituye su hijo, toda la fortuna de esta familia comenzará a caer en picado, porque digamos que al nuevo emperador el consejero no le cae demasiado bien, por lo que comienza a quitarle privilegios y comienza a darles menos dinero, lo que hace que la familia se encuentre en una situación bastante comprometida. Así que Lilan, que es su única hija, decide que lo mejor que puede hacer para ayudar a sus padres es convertirse en concubina del emperador. Tiempo después les llegará la noticia de que se ha quedado embarazada, algo que supone un gran alivio para toda la familia, pero poco después les avisarán de que ha muerto durante el parto. Es en ese momento cuando Shichi lee las cartas que Lilan le ha estado enviando durante todo ese tiempo, y al leer sus cartas se da cuenta de que en los últimos meses de embarazo Lilan parecía muy asustada, tenía la sensación de que su vida corría peligro, y entonces Shichi comienza a sospechar que la muerte de su mejor amiga no ha sido de forma casual, sino que es bastante probable que alguien la haya matado. Presa de la rabia, decide postularse como sirvienta del palacio para así poder infiltrarse e investigar qué fue lo que realmente le pasó a Lilan, y si su muerte fue efectivamente por el parto o si realmente había una conspiración para acabar con ella. Yo me empecé a leer este libro y yo estaba dentrísimo, me estaba flipando la ambientación. Hay que decir que la autora ha hecho un trabajo de investigación magistral, ha plasmado perfectamente la cultura asiática, y digo asiática porque ella misma dice que no solamente se inspira en la cultura china, aunque es la que predomina, sino que también se inspira en cultura tailandesa, vietnamita, coreana. También la trama tenía una pinta increíble, que me gusta a mí un buen salseo de palacio, que me gustan a mí unas buenas movidas políticas. Yo estaba encantada, yo me estaba gozando este libro como una campeona, hasta que de repente llegamos al punto en el que Shichi efectivamente entra en el palacio, y aquí para mí comenzó a desmoronarse todo. Para empezar, Shichi es como que tiene muy claro para lo que ella entra al palacio. Ella tiene clarísimo que va a entrar, va a comenzar a investigar a todo el mundo, a hacer preguntas, a interrogar y a hacer lo posible por acercarse todo lo que pueda, dada su posición de sirvienta, a las concubinas de más alto rango, porque son las que se codeaban con Lila para intentar averiguar si alguna de ellas tenía motivo para querer matarla. Porque evidentemente el emperador tenía un harén lleno de concubinas y todas ellas querían ser la que engendraran al hijo del emperador, porque eso las pondría en la posición más privilegiada y protegida dentro del palacio. ¿Qué pasa? Que Shichi llega al palacio y se olvida por completo de lo que ha ido a hacer, básicamente. La investigación desaparece por completo. Lo único que hacemos es ver a Shichi día a día limpiando ropa, limpiando suelos y haciendo los quehaceres típicos de sirvienta. Que a ver, eso en sí no es ningún problema, porque es lo que ella tenía que hacer realmente para poder pues fingir que era una sirvienta normal y corriente y poder coger confianza y poder ir ascendiendo y todo lo que tú quieras. Pero es que la autora literalmente se olvida del motivo principal por el que Shichi está allí. Shichi no investiga nada, no habla con nadie, solamente al principio del libro sí que hace como un amago para intentar colarse en el palacio donde vivía Lilan, pero literalmente es lo único que hace. De hecho, toda la información que recopila sobre Lilan es porque casualmente pasa por un sitio y hay dos personajes hablando de ella, o porque de repente llega alguna de sus compañeras y comienza a hablar sobre Lilan así porque sí. Ninguna de la información que obtiene sobre su mejor amiga es porque ella voluntariamente haya ido a buscarla, siempre es porque la información llega casualmente a sus oídos. Añadido a esto, hay un romance que yo no he soportado porque es un instalop de manual y porque además no me ha gustado nada cómo lo ha llevado la autora. Desde el primer momento hay un personaje masculino con el que la autora te insiste muchísimo que ha habido un contacto visual entre ese personaje masculino y la protagonista. Es más, solo le falta ponerle carteles de neón. Es increíble lo descarada que es para nada más presentarte al personaje masculino, que además en teoría es un hombre anodino que se camufla con el resto, y decir que no es un personaje que realmente destaque así de primeras. Pues da igual, porque en el momento en el que aparece la autora te dice que ese chico se queda mirando a Shichi, que no paran de mirarse, que tienen ahí como una super conexión, y tú ya sabes desde ese momento que va a ser el interés amoroso de Shichi. Cada vez que se encuentran casualmente dentro del palacio es para dejarte claro que esos dos en algún momento del libro se van a enamorar. Y ya de por sí, si la investigación hacia Lilan comienza a diluirse cada vez más en la novela, pues cuando estos dos se enamoren ya ni te cuento, porque en ese momento que le den por saco a Lilan. Aquí lo importante es que a la Shichi le mola el eunuco, se acabó. Es que además es todo tan ridículo que Shichi ni siquiera comienza a escalar posiciones dentro del palacio por sus propios méritos, sino que la autora la obliga a
a ir escalando de posición simplemente porque es necesario para que la trama avance, pero realmente comienza a ser cada vez más conocida en el palacio porque patatas, porque es necesario para la trama, porque de hecho hay personajes secundarios que hacen más cosas que ella y se esfuerzan más que ella para escalar posiciones, que se mantienen exactamente en la misma posición durante toda la novela, mientras que Sichi, simplemente porque sí, porque es la protagonista, termina casualmente metiéndose en todos los fregados que necesita para descubrir lo de Leland. Descubrir por ciencia infusa, claro, porque ya he dicho que ella no hace ni el huevo para intentarlo. Otra cosa que me molestó muchísimo es que la autora no para de insistirte en que en el palacio hay como reglas súper estrictas, sobre todo para las sirvientas. Hay un montón de cosas que las sirvientas tienen terminantemente prohibido realizar, porque de hecho si lo hacen es probable que acaben muertas. ¿Y qué hace Sichi? Hacer todo lo que está prohibido en palacio. ¿Que no puedes mirar a los ojos a las concubinas? Pues Sichi lo hace. ¿Que tienes que dirigirte a X persona con este honorífico concreto? Pues a Sichi se le olvida. ¿Que las sirvientas tienen que ir por un camino muy concreto del palacio porque si las pillan andando fuera de ese camino las ejecutan? Pues Sichi lo hace. Entonces, que la autora te esté machacando constantemente con lo peligroso que es vivir dentro del palacio, con la cantidad de castigos que puede recibir una sirvienta y que Sichi haga literalmente lo que le da la gana y las consecuencias que tenga al respecto sean mínimas, pues fue algo que sinceramente me cabreó bastante. Que sí, que es verdad que le dan algún golpe, que la degradan más como sirvienta, que algún castigo recibe, pero compañeras que han hecho cosas más leves que ella dentro de las normas que hay dentro del palacio reciben amonestaciones mucho más graves que la propia protagonista. Es como que constantemente la autora está facilitando el camino de la protagonista para llegar al punto al que quiere llegar, pero sin que la propia protagonista se lo merezca, porque ella misma no tiene ningún tipo de iniciativa y es como que todo lo que hace o todo lo que consigue es por pura suerte. Pero sin duda, lo que más me enfadó de este libro es el final. El final ocurre porque literalmente la autora te está mintiendo toda la novela y eso es algo que no soporto. Evidentemente los autores tienen que guardarse ases bajo la manga porque si te cuentan todo desde el principio, ¿qué emoción tiene la novela? Pero el libro está contado en primera persona por Sichi, es decir, estamos todo el puñetero rato en su cabeza, por lo que Sichi no puede ocultarnos información porque nosotros estamos dentro de ella. Deberíamos saber al 100% qué es lo que piensa y qué es lo que hace. Entonces, que el gran plot twist final, que el gran desenlace que nos plantea esta autora se deba solo y exclusivamente a que la propia autora nos ha estado mintiendo, que no ocultando información, sino mintiendo desde la primera página, fue la guinda que para mí hizo que este libro perdiera todo el interés que yo tenía en él. Yo lo siento, pero no es un giro de trama si para conseguir ese giro de trama tienes que mentir al lector. Ah, bueno, y se me olvidaba, otra cosa que he odiado profundamente es la cantidad de spice que tiene esta obra. Que yo entiendo que el emperador tiene un harén y que para lo que el emperador usa ese harén es para lo que tú y yo ya sabemos, porque si no, ¿para qué quiere el emperador a tantas mujeres? Pero eso es una cosa, y otra cosa es que la autora te pone cada puñetero polvo que echa el emperador y te lo describe con todo lujo de detalles, y yo llego a un punto en el que estaba del sexo hasta el moño, que yo me saltaba las escenas, que no podía más. Yo de verdad que es que tenía un hastío que no podía con ello. Conclusión, que lo único que me ha gustado de esta novela ha sido la ambientación 10 de 10, la autora se lo ha currado muchísimo, se nota que ha investigado muchísimo y que ha buscado mucho al respecto. Además está súper bien planteado, súper bien hecho, todo lo que tiene que explicarnos para ambientarnos en esa época lo ha hecho súper bien, pero ya está, el resto de la novela es que no me ha gustado en absoluto. También os digo que es opinión impopular totalmente, porque tú te metes en las reseñas de este libro y a todo el mundo le ha encantado, todo el mundo dice que es su novela favorita de la autora, pero lo siento, no ha sido para mí. Voy a respirar hondo, vamos a calmarnos y a hablar de la siguiente novela, que en este caso no es que haya sido un mal libro, sino que simplemente no ha sido para mí, y es La balada de las tres lunas de Marta Morillo. Esta obra es un retelling de Mulan, donde nuestra protagonista Liu descubre que ha heredado el poder de las lunas. Es una magia muy poderosa que sirve para combatir a la diosa de la luna, porque hay una leyenda mediante la cual a la diosa de la luna su amante le rompió el corazón y desde ese momento cada cierto tiempo baja a la tierra a vengarse y a provocar una serie de catástrofes. Es por eso que algunos humanos nacen con ciertos dones que les permiten combatir con esta diosa. Y uno de los dones más poderosos es precisamente el don de la luna, porque es el único que puede combatir directamente contra la diosa. ¿Cuál es el problema? Que esta magia normalmente se transmite entre los varones y que de hecho si se descubre que alguna mujer tiene algún don mágico, por ley la tienen que ejecutar. Se supone que dentro de la familia de Liu, quien iba a heredar el poder de la luna iba a ser el padre, y está muy preocupado porque
que se acerca el día y parece que no está manifestando ningún tipo de poder, hasta que llega el momento en que desde Palacio les comunican que quien haya sido elegido en su familia tiene que ir al palacio para entrenarse para así poder combatir a la diosa, y será ahí cuando Liu revele que en realidad la que tiene el poder de la luna es ella, lo cual supone un jarro de agua fría para toda su familia, primero porque supone una deshonra para ellos, dado que los antepasados de su familia siempre han tenido ese poder y de hecho han sido uno de los guerreros más poderosos, y por otro lado porque si se enteran de que Liu es una mujer la van a matar, por mucho que tenga un poder tan codiciado. Por lo que Liu decide que lo mejor es huir de su casa y fingir que es un hombre, para así poder entrenarse con el resto, evitar que caiga la deshonra sobre su familia y además combatir a la diosa de la luna, porque de hecho ella es la única guerrera en esa generación que ha nacido con ese don. Mi problema con este libro ha sido simplemente que siento que es un libro que no tiene alma, que te cuenta una historia detrás de la cual no hay ningún tipo de sentimiento. Es que realmente no puedo decir nada malo de este libro porque los personajes están bien, la historia está bien, está lo suficientemente apegada a la historia de Mulan para que seamos capaces de encontrar los diferentes guiños que ha metido la autora o las diferentes referencias, pero al mismo tiempo es lo suficientemente original para que no tengamos la sensación de que estamos leyendo algo que ya hemos visto en otra ocasión. Me ha gustado cómo la autora ha cogido esa historia y le ha dado su toque original, le ha metido esa capa de fantasía, la leyenda detrás de la diosa de la luna y cómo todo el mundo odia a la diosa mientras que la protagonista cree que la culpa de todo realmente fue del hombre que la traicionó, por lo que también hay un gran componente de feminismo en esta obra. Además también tenemos aquí algo que yo creo que mucha gente ha pedido durante muchos años, y es que el capitán que se enamora de Mulan, que en este libro se llama Zhao, pues mucha gente ha visto a este personaje como un personaje bisexual porque dicen que empezó a fijarse en Mulan cuando todavía era un hombre, y entonces en esta novela lo que hace la autora es eso, ¿no? Que el personaje de Zhao abiertamente comience a enamorarse de Liu cuando cree que es un hombre. Estoy diciendo todo el rato Liu, pero me acabo de acordar de que Liu es el apellido de la protagonista y que en realidad se llama Mei, así que a partir de ahora la llamaremos Mei. Y de hecho la autora explica que la idea de hacer este retelling fue precisamente reivindicar la bisexualidad de ese personaje, con lo cual por ese lado me ha gustado mucho. También, como digo, hay mucho feminismo, hay mucha reivindicación de lo queer, en fin, que es una novela que no es que tenga nada malo per se, sino que simplemente yo no he conseguido conectar con ella en ningún momento, no he conseguido emocionarme, no he conseguido mantenerme realmente enganchada, me importaba bastante poco lo que le pasaran a los personajes, no me he terminado encariñando con ninguno. Otra cosa que también me ha gustado mucho, que me acabo de acordar, es que en esta obra se habla acerca de la menstruación de manera completamente natural, porque al final tenemos a una mujer que está viviendo dentro de un palacio rodeada de hombres y que tiene que fingir ser un hombre, con lo cual tener la menstruación es un problema bastante gordo para ella. Y me gusta mucho la forma en que la autora la ha tratado y la forma en que la autora la ha tenido en cuenta a la hora del desarrollo de este personaje y sobre todo a la hora de, por ejemplo, entrenar, porque te cuenta cómo está muerta de dolor, cómo está muerta de cansancio y aún así tiene que ir a entrenar y evidentemente no rinde en esos momentos igual que el resto de hombres. También se habla mucho de algo que en esta sociedad está muy arraigado y es que se sigue considerando que las mujeres somos muy emocionales mientras que los hombres son mucho más fríos, más calmados, más inteligentes, y de hecho esa es la excusa que utilizan en esta obra para matar a las mujeres con poderes, que las mujeres son incapaces de poder manejar bien esa magia precisamente por lo emocionales que son. Y en este libro te demuestra que los hombres pueden ser igual de irracionales e igual de estúpidos a la hora de manejar su magia que una mujer. Así que es una obra que en ese sentido me ha gustado mucho por toda la reivindicación social que tiene y por esa vuelta de tuerca que le da el retelling, pero simplemente es como que no he conseguido conectar en ningún momento con la historia. Después me leí La tienda de los deseos de Hiyoko Kurisu, que pertenece a un nuevo sello llamado Neko Books dentro de Planeta, que al parecer es un sello que se va a dedicar exclusivamente a publicar novela asiática, con lo cual yo estoy bastante contenta. Aunque sí que es verdad que este tipo de novelas están teniendo mucho auge últimamente, al menos en España. En esta obra tenemos una pastelería que se sitúa en una calle que está como en el umbral entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus, llamada Calle del Crepúsculo. Es una tienda de chucherías a la que van a parar humanos que tienen algún tipo de problema en su día a día, y cuando llegan allí el dueño les recomienda como un dulce que es perfecto para aquello que quieren subsanar, aunque ellos mismos no lo sepan. Son como varios relatos y en cada uno de ellos pues tenemos a un personaje que tiene algún tipo de problema en su día a día. Cada lectura va teniendo una moraleja de cosas que hay en nuestro día a día que nosotros creemos que nos invalidan o que nos gustaría cambiar o que creemos que si fueran de otra forma seríamos más felices, pero en este libro lo que hace es precisamente cambiar esa situación y darnos
plantearnos como lo que más deseamos y en ese momento es como que nos damos cuenta de que realmente ese deseo no ha solucionado absolutamente nada y de que la solución realmente venía de nosotros y de nuestra actitud. Es una novela interesante para pasar el rato, no es aquí la quinta maravilla, no te va a cambiar la vida, pero sí que es cierto que es bastante cookie, bastante cozy, es este tipo de novelas de autoayuda, por así decirlo, de autoayuda asiática que están tan de moda en este momento, que te las lees, aprendes una bonita lección de vida que puedes aplicar o no. En este caso sí que es cierto que los problemas que ha abordado la autora son interesantes y son problemas en los que podemos sentirnos reflejados. Lo dicho, es una novela cookie para pasar el rato si queréis leer algo así un poco más ligerito y un poco más mono de estilo asiático, pero tampoco es una novela que os vaya a cambiar la vida, la verdad. Seguimos con otro libro que ha sido un poco decepcionante porque sí que tenía bastante más expectativas al respecto y no las ha terminado de cumplir. Y se trata de La mujer de terracota de Zen Cho. Esta es una historia publicada por Duerme Vela que desde su inicio ha tenido como muy buena acogida, la he visto recomendada por muchísima gente, por lo que yo pensaba que me iba a gustar un montón y no es que no me haya gustado, pero se me ha quedado bastante corta. Además también he de decir que me he sentido un poco estafada porque este libro en físico cuesta 15 euros y la historia realmente son menos de 100 páginas. Porque aunque la edición física tiene 100 páginas, es una historia que tiene prólogo, que tiene un pequeño artículo de la ilustradora hablando del libro, es decir, que tiene relleno, que está relacionado con la historia, pero que no es la historia en sí, por lo que la historia como tal son menos de 100 páginas. Entonces, bueno, me parece un poco fuerte el precio que le han puesto a esta obra para lo que realmente es. He de decir que en digital por lo menos tiene un precio bastante asequible, pero bueno, quería comentar esto porque 15 euros por una historia que realmente son como 80 páginas me parece un poco fuerte. Pero bueno, centrándonos en la historia, nuestra protagonista es, leo nombre porque es nombre chino, Xie Jin, que es una niña que ha muerto muy jovencita, que está en el 10º círculo del infierno chino y que ha sido casada en contra de su voluntad con uno de los espíritus más poderosos de ese lugar, porque incluso en el infierno se siguen manteniendo los privilegios de clase y las castas, por lo que el tío de la protagonista, que también está muerto, para digamos protegerla, pues la obliga un poco a casarse con este señor. Este hombre realmente ya tiene una mujer que está por ahí con la que se lleva fatal, pero bueno, como aquí eso de la monogamia no se nos da muy bien, pues este señor tiene ya dos mujeres y de repente llega una tercera mujer, que es una mujer hecha de terracota, que sería como una especie de... A ver cómo digo esto para que me entendáis. Las muñecas que se hacen actualmente de silicona para que los hombres estén contentos, pues igual pero de terracota, es decir, mujeres que han sido creadas solo y exclusivamente para complacer a los hombres. No solamente en el terreno sexual, porque son mujeres pues con mucho pecho, muy guapas, con un cuerpo escultural, sino que también en su, digamos, programación, aunque realmente no es un robot porque es más bien como una muñeca mágica, pero me entendéis, pues han aprendido a tocar diferentes instrumentos, a recitar poesía, a recitar cuentos. El caso es que la interrupción de esta mujer de terracota hará que las cosas cambien bastante, que la vida normal y corriente que estaba llevando Jin cambie bastante, que las cosas comiencen a complicarse un poco y bueno, hasta ahí puedo leer porque al final es un relato súper mega hiper corto y si os cuento más pues os cuento todo. No me ha terminado de convencer porque para mí ha sido demasiado corto. Siento que la autora quiere hablar de muchos temas súper interesantes en muy poco espacio y que al final no termina desarrollando ninguno de ellos y como que todo va un poco a trompicones, todo sucede demasiado rápido. Llega un momento en el que yo estaba perdida porque sentía que no me estaban dando la suficiente información para entender qué era lo que estaba pasando, sobre todo alrededor de la mujer de terracota, porque en el momento en el que llega este personaje pasan como muchísimas cosas a la vez y yo no estaba como asimilando bien todo lo que estaba sucediendo, no estaba entendiendo muy bien cuál era la relación de la mujer de terracota con la protagonista o más bien cómo se sentía la protagonista con respecto a este nuevo personaje. Fue una lectura insatisfactoria, vamos a dejarlo ahí. Lo mismo que con la novela anterior, no digo que sea una mala obra, simplemente que yo y las historias cortas no nos llevamos bien y sobre todo si es una historia corta en la que se habla de tantísimos temas y se plantean tantas cosas interesantes, pues al final no da pie a poder explayarte en ellas y a mí por lo menos fue algo que no me dejó satisfecha. Pero bueno, lo positivo con lo que me quedo es que he aprendido bastante bien cómo funciona el círculo del infierno chino y que me ha resultado un tema lo suficientemente interesante como para animarme a leer más libros de este estilo. Seguimos con otra novela de corte histórico, en este caso Jirones de seda de Fabián Plaza Miranda. Estamos en el año 220 a.C. y el Imperio Qin ha conseguido derrocar a todos los reinos de alrededor y fundirlos a todos en un solo imperio. Esto ha tenido consecuencias buenas, como que todos hablan el mismo idioma, todos tienen los mismos pesos, las mismas medidas, el mismo dinero, y las consecuencias negativas es que obviamente tienes a un pueblo muy enfadado porque básicamente lo que ha hecho el emperador ha sido dilapidar sus tradiciones y sus costumbres para
para estandarizarlo todo y convertirse en un gobernador que nadie ha pedido. En este panorama de aparente paz pero al mismo tiempo un poco convulso tenemos a tres personajes diferentes. Dos de ellos son padre e hija pertenecientes a uno de estos reinos que ha sido aniquilado y que ahora se ven obligados a vivir en este nuevo imperio. Han sido desposeídos de todo lo que tenían y básicamente tienen que malvivir gracias a la ayuda de un familiar. Y por otro lado tenemos a un soldado del ejército imperial que cuando estaba cumpliendo una importante misión resulta que secuestran a la persona a la que tenía que proteger y él sabe que en el momento en el que regrese a la capital le van a capturar, le van a quitar todos sus privilegios e incluso puede que le maten, por lo que decide investigar por su cuenta y al margen de la ley quién ha secuestrado a la persona a la que tenía que proteger y cuáles son sus propósitos. Estos tres personajes van a terminar confluyendo en un momento dado porque en la ciudad comienzan a aparecer personas asesinadas de una forma muy misteriosa. Aparentemente no tienen ninguna herida, no tienen ningún veneno en su cuerpo, no tienen nada que indiquen por qué ha muerto, tampoco tienen aparentemente nada en común y empieza a rumorearse que han sido asesinados por un fantasma. Será precisamente este evento criminal el que hará que el camino de las tres personas se junte y que entre los tres comiencen a destapar ciertos secretos que tienen que ver directamente con el emperador. Se nota muchísimo que el autor tiene formación histórica o que por lo menos es un apasionado de la historia, porque de verdad este libro derrocha vericidad histórica por todas partes. Es verdad que él mismo dice al final del libro que hay algunas cosas que ha tenido que cambiar para ajustarlas a la historia. Si queréis aprender sobre la cultura china de esta época de una manera muy entretenida, desde luego es una novela que está hecha para vosotros. Además, he de decir que toda la investigación histórica está muy bien metida en la novela en forma de ambientación. Sí que es verdad que hay algunos momentos en los que hay un poquito de infodumping, pero te cuenta tantísimas cosas de forma tan interesante que realmente lo dejas pasar porque no llega a resultar aburrido en ningún momento. Además, este autor escribe increíblemente bien, es la primera novela que leo de él y me sorprendió muchísimo lo bien escrita que está, de verdad que era una gozada leerle. ¿Y por qué al final le he puesto tan poquita nota? Que realmente no es mala nota. Pues porque me ha pasado un poco lo mismo que con la balada de las tres lunas y es que no he terminado de conectar ni con la historia ni con los personajes. Los personajes me caían bien, estaban bien caracterizados, entendía sus motivaciones, cómo pensaban, su forma de ser, pero simplemente no he conectado con ellos y como no he conectado con ellos me importaba más bien poco lo que les fuera a pasar y no estaba preocupada por ellos en ningún momento. Y además también la historia es como que tarda bastante en arrancar, el autor está durante mucho tiempo poniéndonos en contexto y eso hizo que las primeras páginas me resultaran bastante arduas porque me sentía como que no entendía muy bien en qué momento iba a arrancar la trama, tampoco entendía muy bien qué era lo que nos quería contar el autor y qué era lo que estaba pasando, porque siento que hay momentos en los que se centra tanto en la parte histórica que la parte más del misterio y del drama se disuelve un poco entre tantos datos. Y luego también tuve un problema con el final, no por el final en sí, sino porque me pareció un poco soso, la verdad. Es como que a lo largo de toda la novela te están contando que hay un gran secreto, un gran misterio que tenemos que descubrir y luego cuando se revela me dejó un poco fría. Es verdad que el final es históricamente correcto, o sea, el autor te cuenta que esto está documentado, no sé si 100% documentado o es más bien un rumor con bastante peso, pero que el autor no se inventa al final, o sea, realmente llegó a existir en algún momento. Pero siento que no es tan espectacular o tan sorprendente como yo me esperaba teniendo en cuenta el desarrollo de la historia. De nuevo, no es un problema de la novela es muy buena y si queréis leer ficción histórica ambientada en la China antigua, yo es una obra que os recomiendo muchísimo. Es simplemente que una vez más no he conseguido conectar ni con los personajes ni con la trama, que a veces sí que es verdad que la parte histórica se me ha hecho un poco cuesta arriba porque había demasiada historia y poca trama, pero lo dicho, es una novela muy buena con la que simplemente yo no he tenido feeling y ya está. Y vamos ya con la última novela que me leí en el marzo asiático, que en este caso sí que considero que no es un buen libro, que no es que yo no haya tenido feeling con esta novela, sino que el libro en general cogía bastante, y es El gato que cuidaba las bibliotecas de Sosuke Natsukawa, que es la segunda parte de El gato que amaba los libros, creo que se titulaba así el primer libro. Realmente la única conexión que tiene esta novela con el anterior es que el protagonista del primer libro aparece en el segundo libro y que el gato que aparece en esta novela es el mismo que el de la primera novela, pero si os leéis el primer libro os podéis quedar ahí perfectamente porque es como una historia que viene después pero que realmente no tiene nada que ver con la primera parte. Aquí tenemos como protagonista a Nanami, una niña que es asmática y esa enfermedad desde muy pequeña siempre la ha limitado, no ha podido hacer lo mismo que el resto de sus amigos, siempre ha tenido que pasar mucho tiempo encerrada, además su madre falleció, su padre trabaja muchísimo y apenas le ve, así que los libros y las bibliotecas se han convertido en su gran refugio. La historia comienza cuando Nanami se da cuenta de que hay libros que están
están desapareciendo de la biblioteca y parece que alguien se los está llevando. Al principio nadie la cree, todo el mundo piensa que simplemente están prestados y ya, hasta que entra en escena un gato que habla, que es Tora, el mismo gato del primer libro, que le dice que efectivamente están robando libros de la biblioteca y que tienen que ir a rescatarlos, por lo que le pedirá ayuda a Nanami y la llevará a un mundo paralelo, que es el mundo al que se están llevando los libros, donde hay una especie de rey que les dice que los libros son muy peligrosos y que lo mejor para la humanidad es destruirlos, sobre todo aquellas historias más antiguas, es decir, los clásicos, porque son las novelas que tienen más poder. Este libro, al igual que el anterior, tiene reflexiones muy interesantes acerca de la literatura y sobre todo acerca de cómo consumimos la literatura y acerca de lo que se está publicando últimamente, pero he tenido dos problemas. El primer problema, que fue ya lo mismo que me ocurrió con la primera parte, es que es un libro muy clasista, pero en este caso es clasista al extremo. Primero, la puñetera manía de que los clásicos son los únicos libros válidos, los clásicos son los únicos libros que merecen la pena y específicamente los clásicos occidentales. ¿De verdad me estás diciendo que no tienes ni un puñetero autor japonés al que poner como referencia? Cuando tienes al puñetero Natsume Soseki, cuando tienes el puñetero Genji Monogatari, cuando tienes 1.000.000 de leyendas que han transgredido fronteras y los siglos y que son conocidas en Occidente. Es que me parece increíble que a lo largo de todo el libro se dedique a vanagloriar la literatura occidental como si fuera la única que merece un mínimo de respeto. Es verdad que menciona alguna novela japonesa, pero es así como un poco de pasada. Y ya no solo es eso, es el ensalzamiento a los libros clásicos como si fuera la única literatura válida. Se sigue teniendo a la literatura como un hobby propio de intelectuales, cuando hoy en día la literatura es más accesible que nunca. Y además, aunque sí que hay que admitir que hoy en día se publican libros que son una basura, se siguen publicando libros de carácter intelectual. Libros también que son muy accesibles para el público general y que también te pueden dejar enseñanzas muy valiosas. Por favor, vamos a dejar ya la puñetera retórica de que los clásicos son los únicos libros válidos. ¡Basta ya! De hecho, el señor que está robando los libros, su propósito es robar los clásicos porque son los únicos libros que te hacen pensar y publicar un montón de libros basura al mercado para que la gente esté idiotizada. Que la gente es imbécil porque solamente lee literatura basura, pero porque no se publican libros de verdad hoy en día. Y luego, aparte de esa retórica con tufo clasista que hay a lo largo de toda la novela, es una obra increíblemente infantil. Es verdad que el primer libro estaba protagonizado por un adolescente y este segundo está protagonizado por una niña de instituto, pero que el protagonista sea una niña de instituto no implica que tu libro tenga que ser tan pueril. Tanto los diálogos como los pensamientos, como la forma de escribir, como la forma de llevar la trama, todo, absolutamente todo, daba la sensación de que estabas leyendo un libro para niños pequeños. Como que todas las reflexiones te las daban masticadas y super mega hiper masticadas para que tu pequeño cerebro de mosquito que lee literatura moderna porque está idiotizado pudiera comprenderlas a la perfección. Por ejemplo, yo el primer libro lo marqué un montón porque había reflexiones que me parecían preciosas, que me parecían muy interesantes y escenas sobre las que me parecía muy lícito pararnos un momento y pensarlas porque realmente era muy interesante lo que planteaba el autor y cómo lo planteaba. Pero la única lección que yo he aprendido después de leerme esta novela es que los lectores actualmente somos todos imbéciles porque no leemos clásicos y leemos mierda modernista. También te digo, Sosuke Natsugawa, si según tú todo lo que se publica hoy en día es basura que no te hace pensar, ¿tu libro qué es? Porque tu libro no es un clásico precisamente. Es como que entiendo perfectamente qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere explicar y cuáles son las cosas que quiere dejar claras, pero creo que es un libro que está más enfocado a un público mucho más infantil y es un libro que, lo dicho, ensalza a los clásicos y condena cualquier libro que no entre dentro de esa categoría porque considera que actualmente ya no se hace buena literatura. Y ese es un discurso con el que yo estoy completamente en contra y que tiene un tufo a naftalina que no soporto. Y hasta aquí todas las lecturas que realicé durante el mes de marzo. Como veis, en general no ha sido un buen mes que digamos. Sí que es verdad que he tenido dos lecturas muy buenas, la de Ortiga y Hueso y Corona de Medianoche, pero estoy bastante triste con respecto a mis novelas del marzo asiático, sobre todo por aquellos libros que no son malos libros, sino que simplemente no hemos congeniado. Comentadme si habéis participado en el marzo asiático, cuál han sido vuestras novelas, si vuestro mes de marzo ha sido mejor que el mío, que la verdad tampoco es muy difícil. Y recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde presionando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.